Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a por el último vídeo de este tema, en donde vamos a explicar las ecuaciones del plano y las posiciones relativas de plano y recta y entre planos. Entonces, el punto 4 del tema es ecuaciones del plano. Bien, la idea aquí en las ecuaciones del plano simplemente vamos a dar tres, que son las ecuaciones vectoriales, las paramétricas, la ecuación vectorial, la paramétrica y la implícita. ¿Vale? La idea es la siguiente. Yo tengo un plano y, como sabemos, para tener un plano necesito un punto, que le voy a llamar P, y dos direcciones, la dirección U y la dirección V. Bien, yo quiero calcular las coordenadas del punto X y Z. ¿Sí? Vamos a escribir bien esto. Bien. Claro, la idea es la siguiente. Volvemos de nuevo al tema del vector posición. Yo tengo el punto P y quiero calcular OX. ¿Sí? Si aquí está el origen de coordenadas, tengo el vector OP y quiero calcular OX. Y OX, que es el que quiero calcular, sería igual a OP más el vector PX, que es este de aquí. Ahora, ese vector yo lo puedo poner como una combinación lineal, lo voy a escribir en rojo, de V y de U. ¿Sí? Consistiría en multiplicar U por un parámetro para que llegue aquí arriba, multiplicar V por otro parámetro para que llegue aquí y después ya sacaríamos esas coordenadas. Es decir, este vector sería de la forma lambda por U más mu por V, donde lambda y mu son parámetros. Bueno, pues esta sería la ecuación vectorial del plano, que vendría dada así. El X y Z es igual al punto que es el P1, P2, P3. ¿Sí? Si suponemos que el punto P tiene estas coordenadas, ¿vale? Más el vector Px, que es lambda por U1, U2, U3, más mu por V1, V2, V3, en donde U1, U2, U3 y V1, V2, V3 son las coordenadas de los vectores directores del plano. Bien, esa sería la ecuación vectorial. Si hacemos lo mismo que en las rectas y ahora igualamos componente a componente, tendríamos lo que llamaríamos las ecuaciones paramétricas, que en este caso, al tener dos direcciones, un plano, ¿sí? Lambda por, lambda por 1 más mu por V1, y sería P2 lambda U2 más mu V2, y Z sería P3 lambda U3 más mu por V3. Estas serían las ecuaciones paramétricas del plano. Dependería de dos parámetros. Y si yo quisiera calcular ahora la ecuación implícita, que es la única que nos faltaría, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Al tratarse de un plano, si yo tengo un punto P, que es el que, recordad que para dar un plano necesito un punto y dos vectores, el U y el V. ¿Sí? El U y el V. Vamos a corregir esto. Y el V. Bien, vamos a suponer que las coordenadas de P son las de arriba, P1, P2, P3, las de U, U1, U2, U3 y las de V, V1, V2, V3. Y yo quiero calcular las ecuaciones de un punto X y Z. Para calcular la ecuación implícita del plano lo que hacemos es lo siguiente. Construimos el vector Px. El vector Px, que sería X menos P1, Y menos P2 y Z menos P3. Y
el vector Px, el vector u y v, al estar contenidos todos en el mismo plano, son linealmente dependientes, con lo cual el determinante formado por el vector Px, x menos p1, y menos p2 y z menos p3, el vector u y el vector v, ese determinante me tiene que dar 0, y de aquí es de donde sacaríamos la ecuación implícita. Que, ojo, la ecuación implícita es de esta forma. Es un número a por x más un número b por y más un número c por z más un término independiente igual a 0. Esta sería la ecuación implícita de la recta, ¿vale? Una vez hecho cuentas en el determinante. ¿Qué tenemos que saber y qué tenemos que conocer? Bueno, pues lo que tenemos que saber y que tenemos que conocer es que el vector dado por los coeficientes, el vector dado por los coeficientes de x y z, es decir, el vector ABC, es el vector normal o perpendicular del plano. De hecho, otra forma, la forma de calcular la ecuación implícita, si nos dan un punto y los dos vectores directores, es como hicimos a través del determinante, pero si nos dan el vector normal y un punto, porque también nos pueden dar simplemente el vector normal y el punto, si nos dan un vector normal y un punto, para calcular la ecuación implícita hacemos lo siguiente. Lo que nos están dando es el punto P, de coordenadas P1, P2, P3, y el vector normal de coordenadas ABC. Y yo quiero calcular la ecuación de un punto X, X y Z. Bueno, pues calculo el vector Px, igual que antes, que sería X menos P1, X menos P2, X no, Y menos P2 y Z menos P3, y el vector Px que acabo de calcular, como es perpendicular al normal, si lo multiplico escalarmente, si yo multiplico escalarmente el vector normal por el vector Px, me va a dar 0. Es decir, de esta operación, ABC por X menos P1, Y menos P2 y Z menos P3, me va a dar 0, y de ahí sacaría la ecuación implícita de la recta. Estas son las dos posibilidades, ¿no? En función de si nos dan un punto y el vector normal, o si nos dan un punto y los dos vectores directores. Bien, respecto a la posición, que sería el punto 5 del tema, el punto 5, a ver, déjame confirmar, sí, el punto 5 del tema. Posición relativa entre plano y rectas. Posición relativa entre un plano y una recta. Bueno, pues las posibilidades que tenemos de que de las posiciones relativas entre un plano y una recta simplemente son tres. Es que sean paralelas, que esté contenida o que se corte. No se pueden cruzar porque es imposible. Entonces, tengo tres posibilidades. La posición relativa, plano recta. Las posibilidades entonces sería o que sean paralelas o que esté contenida la recta en el plano. Vale, para que suceda esto, para que sea paralela o que esté contenida, la dirección de la recta tiene que estar en el plano.
la dirección de la recta tiene que estar en el plano. Es decir, el vector director de la recta tiene que ser perpendicular al vector normal. Si el vector director de la recta es perpendicular al vector normal, o es paralela o está contenida. ¿Y cómo distinguimos si es paralela o está contenida? Pues cogemos un punto de la recta y lo sustituimos en el plano. Si ese punto verifica la ecuación del plano, es que estaría contenida, y si no, es que es paralela. Y la otra opción es que se corten la recta y el plano, y esto es cuando sucede, cuando el vector director no es perpendicular al vector normal. Aquí no hay nada más que mirar. Es decir, si yo cojo el vector director del plano, de la recta, perdón, y el normal del plano y los multiplico escalarmente y me da distinto de 0, la recta corta el plano y se acabó. Y para estudiar, punto 6, la posición relativa de dos planos, lo podemos hacer, por ejemplo, pues mediante un sistema, ¿no? Es decir, sabemos que un plano tiene una ecuación de esta forma, ax más bi más cz igual a d, y el otro es de la forma a'x más b'y más c'z igual a d'. Bien, tenemos que hacer un estudio de rangos para ver si se cortan, si se cruzan o lo que les pasa. ¿Vale? Entonces las posibilidades son las siguientes. Primera posibilidad, que el rango de la matriz del sistema sea igual al rango de la ampliada y sea igual a 2. Si sucede esto, el sistema sería un sistema compatible indeterminado, es decir, tendría infinitas soluciones. Eso significa que la recta estaría contenida, perdón, la recta, que los dos planos se cortarían en una recta. ¿Por qué se cortan? Se cortan porque tiene solución. ¿De acuerdo? Tiene solución. Y como el rango de A es 2, dependería de un parámetro, y al depender de un parámetro, la solución va a ser una recta. Con lo cual, en este caso, si sucede esto, se cortan en una recta. Segunda posibilidad, si el rango de A es 1 y el rango de la matriz ampliada es 2. Si el rango de A es 1 y el rango de la matriz ampliada, eso significa que estamos ante un sistema incompatible, no tendría ningún punto en común, y la única forma de que no tengan ningún punto en común es que sean paralelos los dos planos. Paralelos. Y la tercera posibilidad es que el rango de A sea 1 y coincida con el rango de la matriz ampliada. Esto me daría un sistema compatible indeterminado, es decir, tendría una solución, y como el rango es 1, la solución va a depender de dos parámetros. Al depender de dos parámetros, me está dando de solución un plano. Luego, si los dos planos se cortan en un plano, eso significa que son coincidentes, son el mismo plano. Y son las tres posibilidades que tenemos para el estudio de la posición relativa de dos planos, que es básicamente lo que nos interesa. Y con esto damos por terminado el tema, ¿vale? Ya podéis hacer los ejercicios que comentamos en clase y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.